un cordial saludo. Una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen. Damos gracias a Dios por habernos permitido recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo recientemente, hace unos días, aunque no sabemos realmente cuándo es que nuestro Señor Jesucristo nació. Siempre he dicho, pero sí es que Él vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Así es que vamos a estudiar en este día en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, un pasaje que es muy importante para todos aquellos de nosotros que conocemos al Señor Jesucristo y para toda la humanidad. Dice este pasaje así, Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir o actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, te damos por este recordatorio que tenemos como creyentes, como cristianos en el mundo cristiano, de recordar, Señor, que nuestro Señor Jesucristo nació, vino a este mundo, y no solamente vino, pero lo más importante, Señor, es que vino a dar su vida en rescate por nuestros pecados. Señor, estamos eternamente agradecidos y ahora exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber venido y habernos dado esperanza y salvación. Bendícenos, abre nuestra mente, nuestros corazones para recibir tu palabra. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy el tema que quiero traer es sobre la humillación de Cristo, mi salvación. Vamos a analizar por qué la humillación de Cristo al venir a este mundo da como resultado nuestra salvación. El ser humano al tener una naturaleza pecadora, tiene una gran resistencia a ser humilde. Cuando digo eso, ¿verdad? Cuando tenemos que humillarnos por cualquier situación que hemos tenido algún conflicto, sea en el matrimonio, en las relaciones con los amigos, en el trabajo, donde nos relacionamos con otras personas, cuando tenemos que humillarnos, pues nos sentimos sin valor, nos sentimos despreciados, nos sentimos humillados, nos sentimos forzados a hacer algo que va en contra de supuestamente, ¿verdad?, nuestra naturaleza. Y no solamente para el cristiano, para todo ser humano, esta es una lucha constante y cada uno de nosotros tenemos que aprender a imitar y a elegir, ¿verdad?, sin condiciones y en obediencia esto, ¿verdad?, de humillarnos. Este gran pasaje que estamos leyendo en el libro de Filipenses 2, del 5 al 11, tiene una profundidad teológica tremenda. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender a usted y a mí, ¿verdad?, nuestra condición pecadora y la santidad del Señor Jesucristo. Por eso digo que hay un gran abismo sin fondo. ¿Por qué? Cuando digo que es un abismo sin fondo, un abismo infinito entre el pecador y entre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él siendo santo, Él siendo Dios, se despojó a sí mismo y vino a este mundo y vivió entre los hombres y nos ha dado salvación eterna. Ahora, Pablo escribió esta carta a la iglesia en Filipos, ¿verdad? Y debemos de entender el gran mensaje de la encarnación del Señor Jesucristo y analizar qué es lo que nos estaba diciendo en el contexto de la palabra de Dios. Y eso nos lleva pues a celebrar cada año que usted y yo celebramos el advenimiento, celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a analizar con agradecimiento, nos lleva a analizar, ¿verdad?, con esperanza la encarnación del Señor Jesucristo para nosotros los pecadores. Con eso pues en mente, vamos a estudiar primeramente un llamado a elegir la humildad.
todos nosotros hemos sido llamados a elegir la humildad. Hay una necesidad, especialmente en nosotros los creyentes, a examinar cuáles son nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones o intereses muchas veces, recuerden, no van de acuerdo al mensaje del Evangelio, de acuerdo al mensaje que el Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Y la pregunta que muchas veces se hacen, y a estas personas a las que se les escribió este pasaje, es: ¿por qué Pablo le habla de esta manera a los creyentes de la iglesia de Filipos? ¿Y por qué Dios dejó este pasaje para todo creyente a través de los 2000 años que han pasado y a cada uno de nosotros? ¿Por qué? Ahora, ¿sabe por qué? Porque estos creyentes no estaban actuando con la motivación correcta. Se estaban dejando llevar por sus sentimientos, por sus propios intereses. Estaban actuando en contienda. Usted lo puede ver en los versículos anteriores. De hecho, dice, ¿verdad?, el pasaje: así que, amados míos, ¿verdad?, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Y esa es una actitud que todos nosotros debemos de tomar. Pero, tristemente, muchas veces fallamos. Muchas veces nos sentimos, como dije yo, humillados cuando tenemos que pedir perdón, cuando tenemos que disculparnos. Y obviamente esto, mire, es algo que nosotros debemos de imitar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, déjeme definir lo que es la humildad. La humildad es el no considerarse más de lo que uno es, aun siendo uno poderoso o mejor que otros. Repito, la humildad es el no considerarse más de lo que uno es, aun siendo poderoso o mejor que otros. Usted puede analizar, usted puede ver cómo, ¿verdad?, muchas personas que tienen poder, que son famosos, que tienen un gran conocimiento, cuando ellos sirven, cuando ellos se ponen al nivel de los otros seres humanos, son admirados, son, ¿verdad?, ellos seres humanos que se ponen al nivel de los otros. Y nosotros, mis hermanos, no somos la gran cosa. Por eso el pasaje dice en versículo 5: haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Algo que nos va a llevar a analizar es la admirable humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo eso, mire, uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo que más debemos de admirar, que yo admiro más, es precisamente ese, ¿verdad?, su humildad. ¿Por qué? Porque dice el pasaje que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, ¿verdad? Él, mis hermanos, no se consideró el ser igual a Dios y dijo: yo no voy a la tierra, yo no voy a cumplir con el plan de salvación. Ese plan de salvación se había ya instituido antes, ¿verdad?, de la eternidad que nosotros tenemos como seres humanos, antes de que Adán y Eva pecaran, antes de que tal vez a Satanás pecara también. Ya había un plan de salvación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que un día iba a venir el Señor Jesucristo a esta tierra a tomar una forma humana para venir y morir por nosotros los pecadores. O sea que la Navidad es un tiempo de recordar, sí, que el Señor Jesucristo vino y nació y se encarnó, pero recuerde, Él tenía una misión, y esa misión era la de venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, cuando usted ve este pasaje, cuando dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Quiere decir que el Señor Jesucristo, mis hermanos, tomó forma humana. Siendo Dios, se humanizó. Por eso Cristo Jesús es conocido también como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque nació, fue engendrado por el Espíritu Santo, y el Hijo del Hombre porque
tuvo, ¿verdad? También fue engendrado por María y Él nació un día como ser humano, lo cual era necesario para darnos salvación y vida eterna. Ahora, recordemos algo, Cristo nació de la manera más humillante que un rey o un poderoso hubiera nacido. Cristo Jesús vivió en una manera más pobre y nos marcó el camino, ¿verdad? Para que nosotros también pudiéramos analizarlo, para que nosotros pudiéramos vivir en esa manera. Jesús nació, mis hermanos, recuerde, cuando vemos el nacimiento, cuando vemos las fotografías y leemos la palabra de Dios, los evangelios, se nos dice, ¿verdad?, que nació en un pesebre. Pero un pesebre, recuerda, era un lugar donde comían los animales, donde comía el ganado, y ellos usaron ese lugarcito donde tal vez pusieron paja, mantas, algunas cosas que ellos llevaban, ¿verdad? Pero el establo era un lugar maloliente. Fíjense que el Señor Jesucristo, mis hermanos, fue descuidado, fue rechazado por los hombres desde que Él nació. No había lugar, dice, en la posada, no se halló lugar. Y María estaba a punto de dar a luz. Y si a alguien le hubiera importado el estado de esta pareja y ver el estado en que ella estaba, le hubieran dado, mis hermanos, amigo que me escucha, el lugar para que él, ¿verdad?, pudiera haber nacido. Vemos que Jesús, pues, nació en total pobreza. Cuando digo eso es que si José hubiera poseído el dinero suficiente, él hubiera podido pagar, él pudiera haber ofrecido a alguien un lugar para que su esposa hubiera descansado. Y vemos que ellos obviamente estaban muy limitados. Vemos que Jesús nació en la oscuridad y en la soledad. Oscuridad y en soledad. ¿Por qué? Porque cuando Él nació, Él estuvo lejos de las personas. Él estuvo solo, solamente José y María. Dice que envolvieron al niño en pañales y lo pusieron en un pesebre. Hoy en nuestros días modernos sabemos, ¿verdad?, que usamos pañales desechables. Pero hoy tenemos ese privilegio. En aquellos tiempos, mis hermanos, Él nació de una manera abandonada. Jesús nació, en otras palabras, en humillación. En humillación quiere decir que fue descuidado, fue rechazado por los hombres. Y le voy a decir una cosa, en nuestros días es lo mismo. En nuestros días aún los seres humanos seguimos rechazando al Señor Jesucristo. Tenemos descuido en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes muchas veces nos olvidamos de quién es el Señor Jesucristo. Reclamamos al Señor, a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Señor. Pero muchas veces nuestras vidas no reflejan que realmente, ¿verdad?, Él es importante para nosotros. Y tristemente vemos que Jesús nació en un mundo corrupto, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de egoísmo, en un mundo lleno de avaricia, en un mundo lleno de crueldad. Y ese mundo, mis hermanos, es al cual el Señor Jesucristo vino. Él se ofreció para venir a traer salvación a los pecadores. Por eso es importante, dice, analizar nuestra actitud. Cuando usted y yo nos creamos que somos víctimas de las circunstancias, que aquellos que están a nuestro alrededor no nos tratan como deberían de tratarnos, que nuestros padres no nos han dado lo que nosotros necesitábamos o queríamos, que nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros líderes, nuestros gobernantes y aún en la iglesia nuestros pastores o líderes, ¿verdad?, es que recordemos que esa actitud que Cristo tuvo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte, dice que de cruz. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos amó de una manera sacrificial. Él tuvo un amor sin interés por
el pecador. Cuando digo un amor sin interés, ese es el amor ágape, el amor con el cual el Señor Jesucristo nos ama. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo nació, los judíos, ¿verdad?, despreciaban a quienes, a los gentiles. Los judíos despreciaban a los que no eran judíos. Ellos pensaban que el favor de Dios era solamente para ellos, pero vemos que no, vemos que dice el pasaje que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel, está hablando en plural, toda aquella persona que abre su corazón, toda aquella persona que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, confiesa sus pecados, se arrepiente de su manera de vivir y busca honrar a Dios, recibe el regalo de la salvación. Podemos tener salvación y vida eterna. Se cumple esa promesa que se había hecho miles de años antes. Allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y se les hizo esa promesa, que un día la mujer tendría, ¿verdad?, nacería de la mujer un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente de Satanás y que la serpiente le mordería en el talón, dando a entender que posiblemente pensaba que Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, Él obviamente, ¿verdad?, iba a morir, pero sabemos la historia. Cristo Jesús, después de 3 días, al tercer día resucitó y se presentó a los discípulos y estuvo aproximadamente presentándose por 40 días hasta que vino, ¿verdad?, el día del Pentecostés y mandó a su Espíritu Santo. Y eso es la bendición que nosotros tenemos. Cristo vino y se entregó por nosotros para darnos salvación, para darnos la vida eterna. Ahora, su exaltación es un resultado de esa humildad. Nadie merece el lugar y la posición que Cristo Jesús, ¿verdad?, recibió por medio de mismo Dios, de su Padre. Cuando digo eso, ¿verdad?, Él vino y nació, como dijimos, en humildad, en pobreza. Pero una vez que Cristo resucitó, Él mismo lo dijo: toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos lo dice el libro de Mateo, capítulo 28, 19 en adelante. O sea que ahora Cristo, mis hermanos, una vez que Cristo ha resucitado, ahora que Cristo, mis hermanos, es Señor, debe de ser exaltado por su disposición y por su entrega. Esa es la importancia de celebrar la Navidad. Cristo Jesús nació, Cristo Jesús, ¿verdad?, murió, pero Él ha resucitado y ahora cada uno de nosotros debemos de exaltarle. Por eso dice el versículo, por lo cual, versículo 9, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo lo que Cristo hizo para darnos salvación y vida eterna fue en obediencia a su Padre. No que Cristo Jesús sea menor que el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios. Es Dios manifestado en 3 personas. Y cada uno tiene su función. Y Cristo fue fiel. Cristo fue obediente de tal manera, ¿verdad?, que dice la palabra que hizo a un lado sus atributos para venir a este mundo. Y Dios le recompensa dándole el lugar más alto. Y eso debe de ser también algo que nos anime a continuar adelante. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, no es un ser creado, es Dios mismo. Dios que se encarnó. Por eso, ¿verdad?, cuando Isaías dice: la Virgen dará y concebirá y dará a luz a un hijo y su nombre se llamará llamado Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, Dios entre los hombres, Dios, ¿verdad?, que se encarnó y vivió para darnos salvación y vida eterna.
Dios mismo, el Padre, ha honrado al Señor Jesucristo como nadie más. Dios le ha dado a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, sabemos tristemente, cuando digo tristemente, que no todo mundo, ¿verdad?, respeta, no todo mundo quiere honrar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Existen miles, millones de personas en este mundo que no quieren honrar a Cristo, que maldicen el nombre de Jesucristo. Pero aunque ellos obviamente lo rechacen, esto no quiere decir que Cristo no es Señor. Esto no quiere decir que Cristo no gobierne. Fíjense lo que dice el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, primeramente, todos los seres espirituales que están en el cielo y con todos los santos que ya están en el cielo, deben de honrarle y le honran. Después dice, los que están en la tierra. Todos aquellos que conocemos al Señor Jesucristo, debemos de honrarle y glorificarle como nuestro Señor y como nuestro Dios. Nosotros le alabamos y le honramos y le glorificamos voluntariamente porque sabemos que Él es Dios, Él es nuestro Dios. Por eso, cuando sea el reino milenial, Cristo, dice la palabra de Dios, Él vuelve y va a reinar con vara de hierro. Eso quiere decir que sí, cuando Él vino la primera vez, hace 2000 años, Él vino como el siervo sufriente de Dios. Él mismo lo dijo en el Evangelio de Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Pero cuando Él vuelva nuevamente a este mundo a gobernar, Él viene y va, ¿verdad?, a hacerlo de una manera muy diferente. Él viene ahora como Señor, como Dios. Y va a regir este mundo para que le honren y le glorifiquen. Para nosotros el nombre del Señor Jesucristo es un nombre supremo. Es el nombre en el cual se nos dice que nuestro perdón de pecados se encuentra en Él. Por eso la palabra Jesús, Yeshua, Jesús, ¿verdad?, quiere decir Dios es salvación. Dios mismo vino a este mundo y Él es nuestra salvación. Sí, Él tomó nuestro lugar. Él, ¿verdad?, nos ha redimido, nos compró a través de pagar el precio, de morir en la cruz, de derramar esa preciosa sangre. Y usted y yo ahora tenemos el privilegio simplemente de reconocer nuestro estado de pecado, de confesarle a través de la fe y seguir adelante buscándole honrar. Es el nombre, fíjese, que nos da acceso a la presencia de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se me olvidó mencionar, cuando digo debajo de la tierra, estamos hablando, ¿verdad?, de aquellos que están en el mundo de los Hades, aquellos que han muerto y que están esperando el día en el cual van a ser resucitados, pero van a ser resucitados tristemente. No para estar con Cristo eternamente, sino ¿para qué? Para ser separados, para estar en el lugar del lago de fuego, el infierno, estar separados, que es la muerte segunda, estar separados de Dios eternamente. Ese es el mensaje de la Navidad, es que Cristo vino a traer paz, a reconciliarnos, aquello que se había roto, aquello que había sido causado daño en el jardín de Edén. A través de Cristo Jesús viene a ser restaurado. Él es nuestra paz. El nombre del Señor Jesucristo es, verdad, supremo. Por eso dice el versículo 11, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios, mis hermanos, le ha dado al Señor Jesucristo un nombre
y autoridad supremos. Toda rodilla se doblará. Todos, ¿verdad?, daremos honra y gloria a Dios. Esa humillación que el Señor Jesucristo hizo voluntariamente por nosotros, nos otorgó salvación. Y también es el modelo para que todo aquel creyente imite y siga al Señor Jesucristo. Por eso este pasaje nos lleva a examinar nuestras actitudes y nuestras motivaciones. Cómo actuamos muchas veces. Fíjese que eso nos lleva a que usted y yo aprendamos a vivir con humildad en la iglesia, en el hogar, en donde estemos. Y claro que muchas veces va a haber resistencia, porque tristemente a veces vamos a fallar, a veces la soberbia nos va a controlar, pero una de las características del creyente es precisamente eso, que se humilla, que le pide perdón a Dios. Fíjese, aceptar la obediencia como el camino a la verdadera exaltación a Cristo. Y de vivir nosotros eternamente agradecidos por la obra redentora del Señor Jesucristo. Tengo unas preguntas de reflexión y aplicación. Primeramente, ¿qué le revela a usted este pasaje acerca de la mente y de la actitud de Cristo? Y si digo eso, ¿por qué? Porque si nos cuesta muchas veces humillarnos, debemos de agarrar este pasaje y ponerlo en práctica y humillarnos. Otra pregunta es, ¿en qué áreas de mi vida lucho más con el orgullo? ¿Cuándo me cuesta, verdad, humillarme? A veces en mi relación con mi esposa o con mis hijos o con mis compañeros de trabajo o lo que yo estoy haciendo. ¿De qué manera puedo reflejar, fíjese, la humildad de Cristo en mi persona hacia otros? Y de la misma manera, ¿cómo cambia mi perspectiva del sufrimiento al recordar la humillación de Cristo? Cuando usted está sufriendo, recuerde, muchas veces pensamos que nosotros sufrimos como nadie más. Pero si usted analiza la vida del Señor Jesucristo, el libro de Isaías 53 nos dice que Jesucristo fue un varón experimentado en quebranto. Constantemente el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba siendo despreciado, sufriendo. Estoy viviendo agradecido por la salvación que Cristo Jesús me ha dado. Allí donde usted y yo debemos de analizar constantemente. La Navidad, pues, es algo que usted y yo no solamente debemos de celebrar, pero debemos de analizar y ponernos en mente si eso es algo que lo estamos haciendo de una manera adecuada. En conclusión, la humildad de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo, en las condiciones en las cuales Él vivió, que Él nació, la manera en que Él sirvió a los hombres y ministró, siendo Dios, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Debe de ser nuestra motivación correcta para imitarle. Recuerde, la humillación de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo perdido y traer salvación es nuestra ganancia. Ese es el mensaje para esta Navidad. La humillación de Jesucristo al venir a salvar a los pecadores resultó de nuestra salvación de la condenación eterna. Por eso debemos estar eternamente agradecidos. Por eso usted y yo debemos de confesar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y recordar con eterno agradecimiento todo lo que Él ha hecho por nosotros. Con eso en mente, pues, vamos a orar. Señor y Padre bendito, venimos en este momento ante el trono de tu gracia, dándote honra y gloria. Gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo, al haberse humillado, el Señor Jesucristo, al haber tomado una forma humana, nos dio el privilegio, Señor, de ser salvos. Te pedimos, pues, que cada vez que celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tengamos en mente todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros.
Gracias por este privilegio de poder recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, te amamos, te honramos, te glorificamos. Te pedimos pues que tú nos bendigas y nos permitas continuar adelante. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco por haberme escuchado. Dios les bendiga. Que Dios le permita tener un año 2026 en el cual podamos honrarle y glorificarle. Que seamos guiados a través de su palabra. Bendiciones. Hasta la próxima.